Sí. Si la imagen sí. Estás viendo este video es porque Ahora Psicología sí. de la UDD es tu opción. Te invitamos a vivir una experiencia única de formación a través de nuestra malla curricular 2021, la que aborda la disciplina desde una mirada integral, lo que te permitirá proyectar tu desarrollo profesional para enfrentar mejor los desafíos del futuro. Nuestra malla aborda las principales áreas de la psicología de manera flexible, pudiendo tomar electivos bimestrales y cursos online y e-learning para que puedas elegir y moverte según tus intereses. Para desarrollar tus competencias, te entregamos las herramientas necesarias sobre temas emergentes y habilidades digitales para insertarte en un mundo laboral dinámico y así fortalecer tu capacidad de adaptarte al cambio. Nuestra malla te da la posibilidad de vivir experiencias que ampliarán tu mirada del mundo, tanto local como internacionalmente, por medio de intercambios académicos en el extranjero y pasantías en diferentes contextos nacionales. Vivirás la psicología desde la práctica en terreno, a través del contacto directo con distintas problemáticas, que te permitirán adquirir nuevas capacidades y potenciar tus conocimientos. Si quieres saber más sobre psicología en la UDD, ingresa a psicología.udd.cl. Bien, ese es el video que estamos utilizando para empezar a difundir y ya tiene ciertos atributos que son diferenciadores. Vi que Mario se rió, pero es porque incluimos la realidad virtual y me imagino que eso fue lo que le causa. Si se fijan, hay cambios que yo ahora les quiero explicar como en toda la línea de lo que va ocurriendo. Entonces, les voy a ir mostrando cómo llegamos primero a esta malla. No sé si acá hay docentes de todos los años, porque sé que hay gente que hace clases en primero, que ya está en esta malla. ¿Hay gente, hay alguno que haga clase en segundo, tercero? No, la Dani, no. Joaquín, perdón, ¿en qué año haces tú? En tercero, sí. Tercero. Alejandra Villarroel. Mostrarle un poco las modificaciones. Eh, Voy en tercero y quinto, cuarto y quinto. Tercero, cuarto y quinto, perfecto. Ya, entonces vamos a ir presentándoles primero este plan de estudios. Contarles cómo llegamos a esto. Primero fue porque se hicieron diferentes jornadas de trabajo, ¿cierto? Durante todo el 2019, todo el 2020, y aquí se trabajó las jornadas de áreas con docentes, feedback de asignaturas que ustedes siempre tienen que dar cada vez que acaba una asignatura, hacen una autoevaluación. Y ahí se ve la pertinencia de los contenidos, de las competencias, también en evaluaciones que hacen los estudiantes, en los estudios con alumni, con empleadores, recogimos mucha información de los empleadores, hicimos focus group de los estudiantes. En la jornada de facultad del enero 2020, antes de la pandemia, nos fuimos toda a Concepción a trabajar sobre la malla, se creó un comité de ajuste bien ad hoc que sesionaba semana a semana viendo todas estas, como todas las sugerencias, haciendo modificaciones, reuniones semanales. Y ya una vez que teníamos más articulado esto, pasó al comité curricular, al consejo de carrera, al consejo de facultad, al consejo de decanos, al CID, a la dirección de docencia, para finalmente llegar a la rectoría con la aprobación. A partir de ese, ok, entonces lo bajamos a la confección de programa, a toda la difusión y a la implementación de este primer semestre de la malla, que es lo que estamos ahora finalizando, partiendo ahora ya con el segundo semestre. Entonces, contarle un poco cómo se fue realizando. Primero hubo ciertos lineamientos que nosotros llamamos como los intransables, que eran los desafíos, que eran cosas que, si bien pensamos y soñamos en modificar el plan de estudio en su conjunto, dijimos, hay cosas que hay que mantener del plan antiguo porque eran de alguna forma las que nos identificaban. Y en esto vimos que las orientaciones entonces que se consideraron básicas tenían que ver, primero, con el perfil de egreso, que ya estaba definido, teníamos que ser fieles a este perfil de egreso. Queríamos que fuese todavía una malla generalista. Creemos que el que sea generalista y no una malla clínica y no una malla educacional, le dota a los estudiantes de competencia en diferentes áreas. Y eso les permite finalmente poder insertarse de una forma mucho más simple en diferentes campos laborales. Queríamos que siguiera estructurada en estos 3 ciclos formativos,
bachillerato, licenciatura, título, que incorporara alineamientos de UDD futuro, se llaman así porque los tienen todas las carreras de toda la universidad. Entonces también los queríamos incorporar como los cursos de CP, que lo teníamos como un poco forzado en el currículum anterior. Eh, Realizamos cierta adecuación a algunas competencias UDD, queríamos seguir como el pilar fundamental, que fuese todavía el aprendizaje experiencial, y cómo esto entonces permea todo el currículum, nuevamente con el pluralismo paradigmático, y en esto siempre hacemos mucho énfasis. Nosotros no nos casamos con una sola teoría de la psicología, sino que intentamos que nuestros estudiantes puedan conocer diferentes teorías, puedan hacer conversar las teorías, puedan integrar diferentes aspectos. Entonces, para nosotros es muy importante que la malla no esté estructurada en torno, por ejemplo, no es una malla psicodinámica, no es una malla basada en planteamientos humanistas, sino más bien queremos justamente fomentar que el estudiante conozca diferentes teorías, que incorporar la transformación digital también fue para nosotros súper relevante, y disminuir los prerequisitos. Era una malla que al tener muchos prerequisitos hacía que el estudiante en algún minuto pudiera atrasarse, en algún minuto incluso tenían como que suspender estudios porque no tenía cómo seguir avanzando. Entonces para nosotros era muy importante disminuirlo. Teníamos que incorporar cursos bimestrales y diferentes tipos. Y además actividades extracurriculares que contuvieran ciertos criterios que nosotros denominamos los créditos extracurriculares. En cuanto a la organización, si bien ya teníamos la integración de la formación de áreas básicas que venía de la malla anterior y de la formación integral, aquí se incluye una nueva área que es la del área de la interdisciplina. Entonces también queríamos como darle una relevancia a eso. Las otras se mantienen tal como ustedes las conocen, están las de clínica, social, comunitaria y organizacional, y además se debían incluir hitos evaluativos parciales y finales. Para ustedes debe sonarles mucho los hitos finales, que son sobre todo el examen de grado, que es lo más conocido, pero además teníamos el examen de bachillerato, que es el que ocurría en segundo año. En esta malla, en este proyecto nuevo, incluimos más hitos parciales. ¿Cuál es la gracia de tener estos hitos parciales? Es que nos permite ir revisando en periodos más cortos de tiempo cómo va el desarrollo de las competencias en los estudiantes. ¿De qué nos sirve saber eso? Nos sirve para poder ir modificando, ir desarrollando planes remediales, por ejemplo, cuando está una competencia muy baja, o ver cómo se está desarrollando, por ejemplo, que hay una que se desarrolla más que otra, qué es lo que está ocurriendo, etc. Entonces eso era muy importante también de conocer. Otro punto importante que ya se los mencioné tiene que ver con los créditos. Nuestra malla tenía 526 créditos y teníamos que dejarla en 500, que también fue un reto, cómo disminuimos el creditaje de forma a hacerla más flexible, y debíamos incluir 22 créditos CEL, que son los créditos CEL, son los créditos extradisciplinares de libre elección. Es decir, los estudiantes ahora tienen que esos 22 créditos elegir dónde hacerlo, que puede ser en actividades que da la universidad, seminarios, deporte, pueden ser actividades que dan otras facultades. Lo importante es que no sean de la propia carrera. Por ejemplo, nuestros estudiantes este año participaron en programas de tutorías entre pares. Entonces, en la medida en que ellos se involucran en el aprendizaje de sus compañeros, esos entre pares, fueron 3 créditos de libre elección. Entonces, por un lado, impacta en su formación y en la vida universitaria, pero además agregan creditaje a lo que tienen que ir juntando a lo largo del tiempo. Y teníamos esta intención de hacer más integración. Lo que nos ocurre a final de año, sobre todo con el examen de grado, nosotros les pedimos integración al estudiante. Tienen que integrar áreas. Pero cuando uno miraba hacia atrás y uno se preguntaba en qué minuto les estamos no solo enseñando, sino en qué minuto les damos el espacio para nosotros observar cómo integran, no lo encontramos. Entonces, en esta malla, la idea es que con cursos que se fueron agregando, como coloquio, después lo vamos a ir viendo, pero coloquio, herramientas tecnológicas, por ejemplo, integración de competencia de investigación, etcétera, pudiéramos ir viendo cómo se va integrando esto. Un cambio tuvo que ver también con que desapareció el curso de ética como cátedra, como asignatura que estaba puesta en quinto año, y el desafío fue transversalizar esta competencia, es decir, que ahora varias asignaturas se van a hacer cargo, de forma que el estudiante no entienda que la ética está puesta solo en un curso, sino que cada docente debiera ir problematizando esta competencia e ir haciendo la parte de cada asignatura.
Entonces, por ejemplo, yo que hago sistémica, la idea es que también en teorías sistémicas pueda poner situaciones que tengan aspecto ético, que el estudiante pueda también referirse a eso y que no esté solo localizada entonces como tan fuera o solo a cargo de una asignatura y de nada más. Hay elementos entonces que finalmente logramos y que son los distintivos de esta malla nueva. Primero es la flexibilidad. Y la flexibilidad está dada por diferentes, como dijimos nosotros, como distintivos que tienen que ver tipos de cursos. Esto ocurrió antes de la pandemia y ahora quizás suena como que no tiene mucha gracia, pero antes de la pandemia nos propusimos que íbamos a tener cursos online como una cosa que era increíble y novedosa y estuvimos mucho tiempo trabajando en esto y resulta que uno lo dice y es como, bueno, ¿y cuál es la gracia? Ahora es como más innovador venir a lo presencial, pero bueno, lo habíamos pensado antes, entonces habrían en la malla hay cursos que están definidos online y que van a ser siempre online independiente de la situación sanitaria, porque creemos que el online efectivamente tiene una cosa que se pueden utilizar más recursos, que puede ser, nos imaginamos, el alumno conectándose de diferentes lugares, etcétera. Se incorporan los cursos bimestrales, hay un 45% finalmente de menos requisitos. Las ayudantías de ahora en adelante en este proyecto van a ser todas online. Y esto básicamente ocurre por dos cosas. Primero era porque las presenciales tenían muy baja asistencia, muy baja. Yo sé que acá hay algunos que fueron ayudantes y que pueden dar fe de eso. Entonces, se estaba perdiendo ese recurso. Y por otro lado, también queríamos dotar de mayor cantidad de cursos online en esta malla. Ahora, el semestre pasado, cuando hicimos el barrido de la ayudantía, nos dimos cuenta que en formato online, efectivamente, la asistencia aumentó muchísimo. Los ayudantes pudieron hacer actividades distintas porque al tener más estudiantes en sala o en la pantalla, obviamente da para estar trabajando de forma muy diferente. Incorporamos también un curso que se llama DDI en otros contextos. Los que conocen la malla actual saben que hay DDI o cursos de diseño e intervención, habían en las 4 grandes áreas, perdón, en 3, porque la área clínica no tenía DDI. Lo que hicimos entonces en esta malla fue incorporar uno que sea en otros contextos, es decir, van a haber cursos de diagnóstico clínico, diagnóstico educacional, diagnóstico organizacional, diagnóstico social comunitario, como hasta ahora, pero además incluye este curso, entonces que nos va a permitir, primero se llaman otros contextos, lo que nos permite ir modificándolo dependiendo también de lo que vaya sucediendo, pero ahí se puede tomar, por ejemplo, cursos del área, no sé, psicología deportiva, psicología de la salud, psicología forense, que sea efectivamente en otros contextos y que podamos enseñarles competencias relacionadas con el diagnóstico y con la intervención. También desarrollamos cursos intersede. Estamos muy contentos de poder hacer eso, que tenemos cursos con estudiantes de Concepción y de Santiago de forma simultánea, que si bien lo teníamos pensado desde antes, nuevamente la pandemia nos apuró, entonces ahora lo bueno es que tenemos, en ambas mallas puede estar ocurriendo esto, y esto también tiene un impacto en la titulación oportuna. Otro aspecto importante es la incorporación de la tecnología a través de los cursos que ya les mencioné, online, B-Learning y HighFlex. Los B-Learning tienen un trabajo mayor en el sentido que hay gran parte de los recursos hay que virtualizarlo y eso es un trabajo que es bien grande. Ustedes van a ir siendo invitados en algunas asignaturas a participar de esta virtualización. Van a recibir, nosotros determinamos cuáles cursos podríamos virtualizar, el profesor recibe una invitación, hay también un incentivo detrás porque entendemos que es harto trabajo, y de esa forma se va virtualizando los materiales o el curso completo. ¿Ya? Y tenemos la modalidad de HighFlex, que ya está instalado, así que tampoco es, pero bueno, en esa época era algo que destacábamos, iban a ser HighFlex, utilización de Realitech, es decir, realidad virtual, que todavía está en fase como de demo, probando, todavía no lo instalamos propiamente tal en los cursos, pero lo estamos revisando. Estamos revisando no sé si han trabajado con realidad virtual, pero el programa en sí trae varias como escenarios para trabajar. Hay escenarios que son bien conocidos y que tienen que ver más con la psicología clínica, por ejemplo, para utilizar con algún tipo que, no sé, que si genera algo de ansiedad, entonces se trabaja con situaciones que simulan el aeropuerto, el viaje, subirse a un avión, todo. Lo hemos usado harto porque es la forma más cercana que hemos estado de un viaje durante la pandemia, porque recrea todo el avión, es que verdad uno se siente como viajando, así que se los recomiendo si quieren dar una vuelta sin moverse. Pero además de esta ansiedad que es muy específico de lo clínico, lo que queremos revisar, lo que estamos revisando, es uno que enseña a poder como hablar en público.
manejo de ansiedad en situaciones orales, que recrea la situación de un expositor frente a una audiencia. Y entonces eso es súper interesante para los estudiantes porque efectivamente muchos relatan tener dificultad en eso. Entonces, en esto, cuando te pones los lentes y todo, está la audiencia, y la audiencia, por ejemplo, se va, se para, tú estás hablando y como que hay uno que se aburre, entonces simula todo eso muy bien, y el que está manejando eso puede generar las preguntas. Entonces la pregunta puede tener que ver con lo que tú estás hablando y te hacen preguntas más o menos complejas. Entonces es una buena recreación de un escenario de este tipo. Tenemos también de realidad aumentada y la realidad virtual que les comenté recién. Otro aspecto importante es la globalización, que después cuando le muestre la malla vamos a poder ver, pero hasta ahora tenemos los cursos en inglés. Teníamos uno que era de psicología deportiva, que era en inglés, y a partir de este proyecto nuevo entonces vamos a tener electivos en inglés. ¿Qué es lo importante de esto? Que hay estudiantes que ingresan con diferentes niveles de inglés. La universidad los apoya en un curso que es gratuito y que en el fondo va de los niveles 1 a 7. ¿Ya? Hay estudiantes que tienen muy buen manejo de inglés, entonces cuando ingresan dan una prueba y si tienen la suficiencia no tienen que hacer nada. Pero si un estudiante ingresa, por ejemplo, con nivel 2, luego entonces se le oferta 3, 4, 5, 6, 7, y ellos pueden seguir estudiando de forma gratuita. Nosotros tenemos cursos en los que son obligatorios tener cierto nivel de inglés. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la situación? Si un estudiante tiene un buen manejo de inglés, nosotros tenemos que ofrecerles cursos de forma que no pierdan ese inglés, que puedan seguir desafiándose. Entonces tenemos dos grupos, si podemos decirlo así, de usuarios. Unos que tienen un nivel quizás no tan avanzado y otros que ya lo tienen bien avanzado. Entonces tenemos por ahora pensado en la malla cursos electivos ligados a los centros de investigación y doctorado. ¿Ya? La idea entonces es que cada uno de nuestros propios centros de investigación levanten electivos donde los profesores puedan hacer este curso de inglés, pero no solo los docentes que están involucrados aquí en la universidad, en el centro de investigación, sino también aquellos que son docentes asociados que están en universidades en otras partes del mundo. Cada centro tiene docentes asociados. Entonces, nuestro desafío es hacer que estos docentes quieran participar de estos electivos, quieran contarnos de su investigación y que sean cursos totalmente en inglés y que tengan la particularidad además de estar muy al día en la investigación. Entonces, estamos trabajando también para poder lograr esto, pero entonces el desafío es qué hacer, qué actividades hacer para los estudiantes que no han avanzado tanto en su inglés. Una de las ideas fue que en la otra asignatura incorporáramos unidades en inglés, como un par de clases. Lo estamos revisando porque también hubo docentes que nos decían que sentían que era un poco raro tener un curso y que de repente llegara un profe invitado a hacer una clase en inglés. Yo creo que es factible, lo podemos conversar por supuesto con ustedes como docentes, pero yo creo que es factible en alguna clase tener un docente invitado por un módulo, dos módulos, donde pueden los estudiantes a lo mejor hacer un trabajo al final, eh, porque además algo que lo estamos pidiendo hace mucho tiempo es que haya un texto en inglés en todas las cátedras, pero sabemos que los estudiantes también se organizan y que hay uno que traduce, entonces finalmente no terminan todos como exponiéndose a la lectura en inglés. Entonces ahí tenemos un desafío interesante. Tenemos los cursos de coloquios, que se los voy a mostrar después en la malla, pero el curso de coloquio que está puesto en primer semestre, la idea es que tenemos al menos 5 coloquios donde se invitan profesores también de otros lados que estén trabajando en un tema en particular. Por ejemplo, vimos el semestre pasado gerontología y para esto se invitó a una docente de España y ella, nos conectamos con ella y ella le contó a nuestros estudiantes qué es lo que se está haciendo allá, qué es lo que hacen en políticas públicas, de forma que se pueda hacer algo comparado, pensando que son estudiantes de primer año, pero que al menos tengan esta comparación con docentes de otras universidades. Se invitó también a conversar sobre psicología deportiva. También Francisco Serich hizo un coloquio sobre lo que está haciendo, lo que hacen en el laboratorio de neurociencia. Y los estudiantes de primer año quedaron muy motivados con eso. Entonces, también la idea de globalización tiene que ver con ir enseñándoles lo que se está haciendo en otros lados en psicología lo más actual posible. Existe también el formato Global Classroom, que aquí lo llevó a cabo la Daniela Aldoney, que es una especie de intercambio, pero es como sin moverse. Entonces están los estudiantes acá en Santiago y en Concepción, porque lo tratamos de hacer mixto, pero están todos los estudiantes, y la mitad del curso está en una universidad en otro lado. En este caso era en Minneapolis, ¿o no? Sí.
Sí, mira. Eh, y lo que se hacía entonces era se compartía la clase. Está la docente aquí, estaba la docente allá y hacían la clase de forma simultánea. Entonces, eso también para un estudiante es muy interesante porque se pueden hacer políticas comparadas, pero además tus compañeros están en otro lugar, entonces es bien desafiante. Otra modalidad que utilizamos fue el intercambio docente virtual, que es un poco similar a lo que les acabo de explicar, pero la diferencia es que yo tengo mi cátedra normal, como la tengo siempre, pero en una unidad trabajo con un docente de otra universidad. Entonces, por ejemplo, la unidad de adultez mayor la veo con un docente de una universidad extranjera. Yo hago una clase en esa universidad, esa docente hace una clase en la Universidad del Desarrollo y los estudiantes tienen que generar un trabajo en conjunto. Y eso lo hemos denominado intercambio docente virtual. Y sigue los intercambios de prácticas internacionales que hasta ahora estaban siendo virtuales, pero al parecer desde este semestre vuelven también a la presencialidad. Después esta adaptación al cambio que queremos fomentar en nuestros adultos, bueno, en nuestros estudiantes, que sean más, que sean mucho más flexibles y adaptados al cambio. Y también para eso está la línea de los lectivos, que vamos a ver un poco la temática que van a tener, los coloquios nuevamente, y aparecen los cursos integrados, que un poco dando cuenta de lo que les decía antes, si le estamos exigiendo al estudiante integrar, queríamos también que se viera reflejado en la malla dónde estamos integrando abiertamente. Obviamente cada profesor puede hacer actividad de integración, pero hay cursos que se dedican a integrar. Y además aparece algo nuevo que es el práctico. Para los que hacen docencia en la malla actual, nosotros teníamos el DDI educacional, DDI organizacional, DDI social, que tenían asociados terrenos. Eso significaba que un estudiante tenía un terreno educacional y otro terreno social. Lo que queremos ahora con este practicum es compartir terrenos. Entonces, el estudiante que tiene que hacer una intervención, por ejemplo, social en un social en una comunidad, y la puede hacer también en un colegio junto con la intervención educacional, tomando la comunidad donde está inserta el colegio. Entonces, la idea es tratar de los terrenos que sean no solo integrados, sino que también vistos de una mirada mucho más sistémica, no llenarnos de mucho terreno, sino dotarlos de sentido, que tenga un sentido especial para el estudiante saber que en ese mismo lugar puede ver más de un área, ¿ya? Que tiene que ver con lo internivel, tiene que ver con trascender un poco estos mismos límites que ponemos nosotros en la docencia con las áreas, etc. Y eso también nos permite tener un mayor espacio para integrar temas. Esto finalmente creemos que impacta notablemente en la empleabilidad de nuestros estudiantes. Y otro desafío es la articulación con los centros de investigación. Por lo tanto, aquí aparecen electivos que están, como les dije antes, basados en las investigaciones de los centros, basados en las áreas de interés de cada uno de los centros de la facultad, y por lo tanto tienen que estar dictados por los mismos docentes que están asociados a estos centros de investigaciones, que ya sean investigadores nacionales e internacionales. Hemos pensado en estudiantes del doctorado que ya están en fases más avanzadas de sus estudios, que también puedan colaborar en esto, en los coloquios, semilleros de investigación. La UDC, que es nuestra unidad de desarrollo científica, que está compuesta por diferentes investigadores de la facultad y que son los que le dan la luz verde a las investigaciones tanto de estudiantes, de docentes, etcétera, que también queremos integrarla mucho más a nuestro quehacer. Y otro desafío que se viene sin duda en los años que vienen es cómo articulamos todo esto que estamos le estoy comentando a ustedes ahora con el magíster, con los diplomados. Tenemos que realizar una conexión mucho más cercana. Luego, el terreno, aparece este practicum que les decía que va a ser terreno que ya va a superar la idea de áreas, sino que va a permitir entonces actividades mancomunadas entre las áreas, lo que a su vez exige mayor comunicación entre las áreas, mayor coordinación entre las áreas, y es por eso que también desde este año contamos con coordinadores docentes en ambas sedes, de forma a hacer mucho más fluida y expedita la comunicación con las y los docentes. Y algo muy importante es el monitoreo de las competencias. Como les decía antes, están los hitos parciales, están los hitos finales, pero también está qué se hace con las competencias. Nosotros, si bien ustedes saben que estamos basados en competencia, igual seguimos dando una nota que al parecer para el estudiante remite un contenido.
no hablamos de la competencia muchas veces cuando hacemos la retroalimentación, sino que hablamos como del contenido de una pregunta, lo que te faltó nombrar, y eso a veces no hace referencia a las competencias. Entonces estamos trabajando un sistema que nos permita hacer seguimiento a las competencias. Este es un sueño que todavía no lo tenemos realizado, pero para que entiendan hacia dónde queremos transitar, es poder contar en un lugar un sistema que nos permita hacer seguimiento individual de las competencias del estudiante. Entonces, por ejemplo, la Pauli Sánchez ingresa a un sistema, ella como estudiante, y va a ver todas sus competencias y el grado de desarrollo de cada una de ellas. Eso a su vez nos permitiría a nosotros, por ejemplo, recomendarle algunos electivos, algunos cursos que se relacionen directamente con aquella competencia que pudiera tener más baja en relación a otra. Entonces, todo esto apunta a una personalización de la educación, personalización del currículum, que es lo que queremos lograr finalmente. Que si bien todos los estudiantes pasan por la misma malla, que haya cierta flexibilidad y cierta personalización en los cursos que toman, en las orientaciones que les vamos dando también a cada uno de ellos. Entonces, con todo esto que hemos estado revisando hasta ahora, llegamos a esta malla que todavía se llama 2021. Lo primero que tengo que señalarle, repetirles más bien, no sé si se va a ver bien, pero voy a tratar de agrandarlo un poquito, es que se mantienen las áreas, por ejemplo, el área básica se mantiene, las áreas clínica, vocacional, organizacional, social, pasan a formar parte de una área más grande, que es de formación disciplinar, y aparece el área de formación integral interdisciplinar. Y aquí está la formación integral, la metodología, interdisciplina, electiva, etc. Y ahí el resto tiene que ver con la UDD Futuro, que como les dije antes, los tiene toda la universidad de forma transversal. Entonces, para ir viendo como las modificaciones más importantes que ocurren. En primer año, a mano izquierda tienen lo que era la malla actual y aquí a mano derecha es el nuevo proyecto educativo. En la malla anterior, si se fijan, todos los cursos eran semestrales, ahora introducimos la idea de bimestralidad, pero además, en primer semestre, quisimos relevar la importancia del análisis multinivel. Y para eso, lo que quisimos hacer es que además de los procesos psicológicos que ya se revisaban en primer semestre, movimos todo lo que tenía que ver con neurología, en el fondo bases neurológicas, a primer semestre. Entonces van a tener lo neurológico, que también alimenta los procesos psicológicos, y los fundamentos socioculturales, que serían entonces diferentes niveles de análisis. Se bimestraliza el curso de filosofía y epistemología, se separan, que conversamos con los docentes que están haciendo clases de estos cursos bimestrales, porque ya tenemos la experiencia que estamos revisando, y si bien estábamos todos como muy expectantes de lo que iba a suceder, teníamos algunas fantasías un poco catastróficas de lo que pudiera ocurrir, al hacer las reuniones de cierre nos dimos cuenta que los profes lo valoraron mucho también. Y usaron una metáfora que yo me atreví a repetirla, a copiársela y repetirla, porque transmite muy bien la idea. Es que al ser cursos más acotados, más ágiles, también permite que el estudiante se enganche más. Entonces nos decían que el estudiante prefiere la serie que la película, ¿no? Ahora, la nueva generación. Y tiene que ver también eso. Si bien hay muchos cursos que se mantienen semestrales, es bueno tener esta como diversidad de cursos. Enriquece el currículum, lo hace más dinámico, más motivante. Y aquí abajo entonces está el coloquio de actualidad en psicología, que eran los cursos que les comenté, donde se buscan temas que puedan ser distintos, que puedan ser motivadores para los estudiantes, donde podamos convocar a docentes externos que puedan estar haciendo algo distinto. Y se trabaja con cursos, la idea, a diferencia de los otros cursos, son bien numerosos. O sea, la idea es que, por ejemplo, el docente que invitamos para que nos venga a contar desde otra universidad extranjera alguna experiencia, conversa con 150 estudiantes y después se separan para trabajar, pero es como remitir a esos sistemas más antiguos de enseñanza donde había un docente con muchos estudiantes, porque la idea es como, porque si no se hace muy poco viable invitar a un docente
muy ocupado a hacer este curso. Imagínense, sedes Concepción y Santiago juntos, eran como 10 secciones, o sea, era imposible. Entonces lo hacemos si bien en grupos grandes, luego se dividen en grupos más pequeños y se hace un seguimiento con muchos ayudantes correctores de los coloquios y del nivel de avance de cada estudiante. En segundo semestre aparecen las teorías bimestralizadas y eso también es un cambio importante con la malla anterior. Teoría psicodinámica es bimestral, teoría humanista es bimestral. Para hacer este cambio lo que pedimos fue que toda la parte más posmoderna se sacara de esta teoría y la trasladamos entonces hacia otro lugar, porque de alguna forma estas teorías estaban siendo como muy específicas para este nivel de pregrado. ¿Sí? En general los currículums en todas partes del mundo se están acortando y nosotros eh, tenemos, cuando uno revisa el currículum completo, tenemos un grado de, y seguimos teniéndolo, de mucha especificidad. Son cosas que en otras partes se dan en posgrado, nosotros lo estamos impartiendo en pregrado. Entonces, bueno, haciendo esa revisión se tomaron estas decisiones, el resto sigue siendo bastante similar, pero aparece un curso que se llama Habilidades Profesionales para el Diseño de tu Vida. Este es un curso nuevo y que tiene que ver también con lo que les decía antes de personalización y flexibilidad. La idea, si el estudiante queremos que realmente saque partido de eso, tenemos que enseñarle qué se trata este currículum y tenemos que dotarlo de habilidades para que vaya tomando decisiones, para que se haga cargo de las decisiones que va a ir tomando primero a lo largo del currículum y luego ya profesionalmente. Pero como entendemos que como estudiante también tiene que diseñar lo que va a hacer. Si le interesa la investigación, tiene que entender que es altamente deseable que entre un semillero, por ejemplo, o que postule a ser ayudante de cursos de metodología también. No que llegue a quinto y diga quiero hacer un doctorado sin tener ningún recorrido hacia atrás. Entonces, para nosotros es muy importante ayudarlo en ese recorrido, ayudarlo a qué cosas son las que tiene que ir alimentando este currículum de forma que después cuando tenga que tomar las decisiones que quiera tomar, se sienta respaldado por lo que ya ha hecho. Perdón, yo no he ido leyendo el chat. No están... Ay, ya, se están presentando. Es que vi un letrero, no sabía. Ya, eso es primer año. Luego, en segundo año, aparecen... Ay, disculpen, no. Necesito retroceder porque me acaba de saltar un curso. En primer año, aquí está, que es herramientas tecnológicas aplicadas a la psicología. Ale, disculpa, ¿Sí? ¿ahora lo puedes ampliar un poquito más? Sí, por supuesto. Estamos todos con el mismo problema de vista, Pauli, no te preocupes. Sí, así como pegado. Sí, Gracias. sí. Este curso de herramientas tecnológicas se relaciona un poco con lo que le íbamos comentando durante todo este tiempo, pero tiene que ver con cómo incorporamos la tecnología como algo normal y natural dentro de la psicología. Nosotros nos vemos expuestos día a día a la tecnología, pero queremos también tener un acercamiento teórico. ¿Cómo fue surgiendo? ¿Cuáles son las tensiones que genera? Eh, ¿Cómo se ha ido haciendo parte de nuestra vida? Pero también exponerlo a situaciones como, por ejemplo, el transhumanismo, cuando, cuando uno deja de ser humano y se puede transformar. O sea, todas esas cosas que los estudiantes que era como ciencia ficción antes y que uno las veía en series como Black Mirror o que eran muy alejadas y que ahora están realmente en la psicología, se puedan conversar en algún espacio académico, se puedan recoger eso. Entonces tiene una parte que es como más teórica y tiene otra parte donde la idea es poder mostrar todas las áreas de psicología, algún tipo de desarrollo tecnológico particular para cada área. Entonces, como les relaté antes, tenemos software de realidad virtual que cubre mucho lo clínico. Tenemos también herramientas software de recursos humanos que se están utilizando cada vez más, con la inteligencia artificial para hacer selección, etc. Y estamos viendo en las otras áreas qué desarrollos tecnológicos tienen. Tenemos el desafío, por ejemplo, en la psicología comunitaria que estamos averiguando, qué es lo que están utilizando y queremos ver. Y además, en ese curso, la idea es también enseñarle al estudiante pequeñas, están en primer año recién, entonces una forma de aproximarse a la tecnología como cosas pequeñas, la idea es que ellos también puedan recoger un poco de información del uso de la tecnología y enseñarle, bueno, aquí está Mario que va a ser docente de uno de esos cursos y que estamos justamente armándolo porque es primera vez que se va a dictar, así que les vamos a ir contando también cómo resulta la evaluación que tengamos, etcétera.
Ahora sí ya paso a segundo año. Y en segundo año la idea es como continuar con lo que ya vieron. Ya vieron un poco herramientas tecnológicas. Ahora vamos a tener electivos bimestrales que pueden ser de herramientas tecnológicas o que apunten directamente a la innovación o a la creatividad. Y la idea es que sean bimestrales nuevamente para que sea flexible, para que uno pueda tomar uno, luego pueda tomar otro, recomendarse entre ellos, me gustó esto, me gustó esto. Porque en la malla actual nos pasaba que el electivo finalmente, si a ti te gustaba un área, no tenías otra electivo. Eso no teníamos mucha oferta. Entonces también para dar cuenta de esta nueva visión quisimos integrarlo así bimestral y con una oferta un poco más amplia. Seguimos con la línea de las teorías. Bueno, psicología de desarrollo, y acá hay otro cambio. Antes estaba psicología social en un comienzo y luego psicología social de los grupos en la malla actual. Ahora pasamos a psicología de los grupos primero. ¿Por qué? Porque ya no va a ser psicología social de los grupos. Entendemos, y con muchas conversaciones entre académicos, es que el trabajo de grupos trasciende la psicología social. Entonces, para nosotros era importante, nuevamente, por esta mirada más generalista, integrar. Y vamos a hablar entonces de psicología de los grupos, sin una orientación social, de forma de poder ver cómo se trabaja en grupo desde lo organizacional, desde lo clínico, social, etc. Y ya luego parte el área social con esa línea de psicología social como estaba antes. Y aquí aparecen dos cursos nuevos. Aquí seguimos con los electivos, pero aquí si se fijan aparece bienestar y salud y módulo de integración de competencias profesionales. Bienestar y salud es un curso de alguna forma pionero, porque al revisar las mallas de formación de psicología no lo vimos incluido. Esto, insisto, esto antes de la pandemia sentíamos que teníamos que los estudiantes conocieran también bienestar, que no fuera solo patología, sino que también un foco importante puesto en qué es el bienestar, cómo se entiende, teóricamente primero y luego que conozcan aplicaciones, y bienestar y salud, para que no quepa duda de hacia dónde estamos apuntando con este curso. ¿Ya? Entonces, para nosotros también estamos muy contentos de finalmente poder integrarlo a nuestro currículum. Y este de acá se llama Módulo de Integración Competencias Profesionales, Análisis de Problemáticas Psicosociales e Innovación, que tiene un nombre muy grande, pero la idea es que también se puedan integrar aspectos y competencias revisados en otras asignaturas y que puedan estar puestos al servicio del análisis de un problema. Ya, obviamente nos interesa que sea un problema psicosocial, por lo que están estudiando, y que aquí se puedan revisar también algunas herramientas metodológicas. Ya, como van a estar teniendo en paralelo métodos de investigación, la idea es que aquí pueda estar alojada la prueba de bachillerato y que eso requiera mostrar ciertas competencias ligadas a la investigación. Segundo. Luego, en tercero, aquí hay un cambio un poco mayor en el área clínica. Hasta ahora actualmente tenemos diagnóstico en la infancia y adolescencia, psiquiatría en la adultez, diagnóstico cognitivo en la adultez, personalidad y sus trastornos y diagnóstico de personalidad en la adultez. Nuevamente esto era un énfasis bastante pronunciado en las patologías. Lo que queremos entonces ahora lograr es balancear un poco eso también, y para eso se cambia todo lo que es psicopatología por diagnóstico neuropsicológico, con un fuerte acento en lo que está basado en la evidencia, en los test basados en la evidencia, que es como un poco poniéndonos en la línea de lo que está ocurriendo en otras partes, además porque queremos vincular aún más pregrado con la línea del doctorado, entonces necesitábamos hacer esta unión. Entonces para nosotros también es muy, muy interesante esta nueva línea. Y estamos reclutando entonces también a docentes que tengan una línea de desarrollo con la neuropsicología. En este año, que es tercero, comienzan ya todas las áreas, los primeros cursos de las áreas para que vayan conociéndola, etc. Y otro cambio interesante es que psiquiatría deja de ser psiquiatría y aquí se aloja la psicopatología. Entonces ya no es solo la visión desde la psiquiatría, sino como psiquiatría y psicopatología, que es la parte más psicológica, si se quiere, unir ambas. ¿Ya? Para nosotros también es un desafío bien interesante eso,
como relevar el aspecto psiquiátrico, pero junto con el trabajo, siempre desde una mirada más interdisciplinaria, de ojalá que sea un curso, o sea, no ojalá, va a ser un curso que van a haber psiquiatras y psicólogos, porque finalmente así trabajamos y tenemos que generar ese lenguaje, etc. Y las otras están más o menos similares, lo único que este se adelanta, que a Quanti junto con Quali antes había como un semestre entre medio, ahora quedaron seguidas, para justamente que no haya como un vacío que ocurría un poco ahora que había como un semestre sin nada de investigación. La idea es que ahora la investigación esté presente muy, muy seguido. Pasamos entonces a cuarto año. Y en cuarto año siguen los selectivos, aparece este electivo en inglés que les mencionaba, electivos disciplinares, y están los DDI, pero ahora clínica también va a tener, porque hasta ahora teníamos uno que se llamaba modelos, modelos de intervención, ay, se me olvidó el nombre, modelos, Modelos y habilidades clínicas. Eso. muy bien, modelos y habilidades Ale, clínicas, y ahora la Ale, ¿lo idea, puedes sí, acercar un poquito? Perdón, que no se ve me mucho. encanta me Ahí encanta que sí. todos tengan problemas de vista como yo y no sentirme sola. ¿Ahí se lee bien? Sí, ¿Se lee gracias. mejor ahí? Sí, ya. Entonces ahora aparecen como diagnóstico psicológico en la infancia y adolescencia, diagnóstico psicológico en la adultez. Los DDI educacional cambian de nombre, pero sigue siendo el énfasis. Lo que pasa es que se cambia el nombre para hacerlos también más atractivos y que se entienda lo que se va a hacer. Entonces está gestión de ambiente, aprendizaje del aula, gestión del cambio en la institución educativa. En el área organizacional pasan a llamarse análisis organizacional, gestión e intervención en organizaciones. Y aquí aparece este módulo que también nos tiene muy contentos, que es un módulo de integración de competencias de investigación. Es decir, el estudiante hace todos sus cursos de investigación y va a haber una asignatura donde va a poder integrar previo a hacer el SHP, que es el Seminario de Habilitación Profesional. ¿Qué no estaba pasando? Que el estudiante primera vez que hacía un trabajo individual cuando hacía el SHP. Antes todos los trabajos de investigación eran grupales. Entonces no sabía si estaba bien, si no, se había logrado la competencia que requería o no. Entonces, con la incorporación de este módulo, vamos a poder afinar eso, ver si el estudiante efectivamente va desarrollando esa competencia, si necesita más apoyo, etc. Aquí aparece el practicum, que fue el que les dije, que van a ser los terrenos de las diferentes áreas que el estudiante está haciendo y que tengan terreno, porque no todas tienen terreno, ahí tenemos que ver lo del aprendizaje experiencial. Y además aparece de forma bimestral un curso teórico que es diagnóstico y diseño en diversas áreas de la psicología, ya que era el que les mencionaba antes, el DDI, en diferentes áreas de la psicología, que van a ser bimestrales, de forma que un estudiante, por ejemplo, si quiere tomar uno en deporte, pueda tomar otro en salud, y así, que pueda ir enriqueciendo más su currículum. Y aquí están los del área de psicología social, diagnóstico y diseño en contexto psicosocial comunitario y políticas públicas y problemática en contextos psicosociales. El examen de grado sigue localizado donde está hasta ahora, que la idea entonces es ahí rendir este examen que pruebe la suficiencia de las competencias que han ido desarrollando, que no están relacionadas con la intervención, como ustedes bien saben, sino más bien con lo teórico de los 4 primeros años. Y luego ya vendría el quinto año. En el quinto año, en vez de tener un solo lectivo, que era como les decía, no podían elegir porque si querían clínica era uno, si querían organizacional era solo uno, aquí van a ser bimestrales y van a poder ir optando. ¿Ya? Y la idea es que lo intenten hacer en algo que tenga que ver justamente con su práctica. Y aquí tenemos en primer semestre las preprácticas que pueden ser en el área de su interés como un formato tradicional o también puede ser en lab. Lab, no sé si todos conocen de qué se trata, pero la prepráctica en un lab es en el fondo llevar a cabo el mismo formato de unas pequeñas intervenciones, pero la idea es que esto ocurre de forma interdisciplinaria. Entonces, lo que hemos estado trabajando hasta ahora, ya en psicología tenemos varios labs, es por ejemplo un módulo que tiene que ver con rehabilitación cardíaca, donde trabajan psicólogos, kinesiólogos, nutricionistas, enfermeras. Tenemos uno innovación, que están los psicólogos organizacionales, más este año fue con publicidad, el año pasado había sido con diseño.
Tenemos otro donde la prepráctica, por ejemplo, en psicología educacional, se hace junto a periodismo, eh, y se me está olvidando seguramente algún otro lab, pero ese es el formato. Ah, no, este hubo uno también en adolescencia, ¿o no, Mario? El CIAD también. Muchas gracias. El CIAD es con psicología deportiva. Entonces, lo que hemos hecho ahí se trabaja con deportistas de alto rendimiento en un trabajo conjunto con kinesiólogos, nutricionistas. Entonces, la idea de esto es desplegar nuestras competencias de los estudiantes en el trabajo con otros profesionales. Entonces, es una prepráctica, pero tiene una instalación distinta, un terreno diferente, y en los terrenos además tenemos a un psicólogo UDD que está trabajando con ellos directamente. Entonces vamos teniendo además como levantan información muy rápidamente de cómo se está comportando esos labs. Han sido muy desafiantes, pero por lo mismo la formación es lo más real a lo que ocurre en la vida laboral. Entonces es realmente una forma de aprender muy valorada por los estudiantes y que después de alguna forma también les sirve mucho en la inserción laboral. O sea, traen una expertise que es muy diferente a todo lo que se hace en otras universidades. De esas preprácticas, nuestros estudiantes tienen que tomar 2, sí o sí. Aun cuando esté súper convencido de que quiere, por ejemplo, psicología organizacional, tiene que tomar 2 preprácticas. Entonces, por ejemplo, organizacional y educacional. Tiene ambas experiencias, va en ambas, tiene que ir a terreno, en ambas tiene clases teóricas, y luego de todo ese semestre, recién al semestre siguiente, puede decidir en cuál de las 2 quiere hacer su práctica. Eso nos sirve por 2 cosas. Una, obviamente es porque también el estudiante, uno a veces tiene un sueño de cómo es la psicología a la que se quiere dedicar, pero cuando uno va al terreno, realmente pone a prueba las competencias que tiene hasta ese minuto, si encajan con mis expectativas, con lo que yo esperaba o no. A veces es súper diferente lo que ocurre en el terreno con lo que yo soñaba que era. Entonces nos permite como ajustar eso y que el estudiante decida si ahí quiere o no quiere. Y también a nosotros como facultad nos permite ampliar el horizonte del estudiante, que no se cierre solo a la que pensó que le podía gustar y que de repente descubra, se encante, sobre todo en estos formatos lab que si bien cierto, al principio son muy exigentes, el estudiante termina encantándose muchísimo con eso. Es más, después quieren hacer la práctica en el mismo lugar donde hicieron la prepráctica. Entonces, la malla termina con este estudiante que elige dónde hacer su práctica profesional y realiza el seminario de habilitación profesional, que es un seminario de investigación que hasta ahora estaba muy ligado al lugar de práctica, pero que ahora lo estamos modificando para que sea más bien un aporte nuevamente a los centros o líneas de investigación de la facultad, de forma que el estudiante sienta que está haciendo un aporte. Por otro lado, las líneas de investigación se ven más bien fortalecidas y logramos mejorar este vaso comunicante entre pregrado, posgrado, doctorado, etcétera, para hacer como este ecosistema de investigaciones, de estudiantes, de semilleros. Nosotros tenemos una larga tradición de estudiantes que pasan a ser ayudantes, ayudantes que pasan a ser docentes. Tenemos a muchos docentes que son alumni, entonces nos interesa mucho también apostar por eso. Eso es quinto. Bueno, el trabajo que estamos haciendo actualmente tiene que ver con las homologaciones, con bachillerato, porque tenemos un grupo importante de estudiantes que pasan a la malla y hasta ahora se están manteniendo esas homologaciones. Estamos revisando cómo fue la implementación de los cursos del primer semestre. Y ahí Catalina y Cristóbal están haciendo un gran trabajo de reunirse con los profesores bimestrales, levantar esa información, trabajarla en la construcción del nuevo programa para el próximo año ya. Y estamos revisando los cursos que se van a impartir, bueno, unos que se imparten ahora, pero ya estamos pensando en el segundo año de esta nuevo malla y las capacitaciones que haya que hacer. Eso de mi parte. Entonces ahora abro espacio para sus comentarios, preguntas, inquietudes. No sé si esto les deja más claro el panorama o están igual de confundidos que antes. No sé. Juan Francisco Robles. Juan Francisco, esta malla comenzó a implementarse este semestre. Vamos el primer semestre y ahora nos corresponde el segundo. Entonces, esto es como una primera aproximación. Lo que van a venir ahora van a ser las jornadas de área,
en la área en que cada uno de ustedes realiza la docencia, donde van a ver estos cursos en profundidad, el programa de cada curso para ver si está ok, porque en el fondo nosotros ya los tenemos armados, pero necesitamos también la validación de los docentes. Entonces se van a revisar, se van a ver los ajustes que haya que hacerles antes de la próxima implementación. Así que van a ser invitados también los docentes de cada área para conocer estos programas. ¿Dudas que tengan? ¿O todo muy claro? No. ¿Pero qué les parece la malla? ¿La ven distinta? ¿La ven similar? ¿Les parece interesante? ¿La tomarían? Si volvieran a estudiar, ¿tomarían algo así? Yo lo encuentro desafiante, o sea, porque lógicamente detrás de todas estas planificaciones hay objetivos y se ve que es una malla bastante ambiciosa. O sea, pienso que realmente demanda trabajar de forma como muy coordinada, tener mucha claridad con lo que está pasando con otras asignaturas. Creo que una gran crítica que podemos tener como a la docencia o cuando uno era estudiante pregrado era que siempre no le pasaban como los ramos tan segmentados y a veces poco aplicados a la vida personal o a los intereses propios. Y como que cada uno se iba haciendo como su trayectoria. Por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me encantaba la psicología social y el socioconstruccionismo y trataba de hacer todo mi trabajo más en esa línea y con mi grupo de compañeros de esa onda. Pero me da la impresión que es como mucho más, como tú planteabas, Ale, aplicado tempranamente a los intereses propios, en esto que decían como esta asignatura de diseño de vida. O sea, creo que es súper enriquecedor, mucho más como holístico, o sea, abre más campo, lo encuentro más amplio, creo que también están más comunicados, por así llamarlo, las asignaturas. A mí al principio cuando estaba en el SHP, me costaba entender un poco la malla de la ODD, quizás porque nunca había estado en una charla como esta, ahora la entiendo un poco más, y creo que es desafiante, sí, pero encuentro que es atractiva, es como una oferta que si uno compara con otras universidades, podría decir, sí, es mucho más ajustado a los tiempos actuales. Creo que a veces, yo estudié en una universidad tradicional, el pregrado, y salíamos con la sensación como de lo viejo, así como de tener esas como mallas en donde se realizaban como teorías y enfoques súper, mucho más añejo, no tan contextualizado a las problemáticas psicológicas y sociales actuales, y que cuando uno entraba al campo laboral, te encontrabas con, ok, un montón de competencias, como la robustez que te da una universidad exigente, que te permite enfrentarte y pararte en todos los escenarios, pero desde tu perseverancia individual y tu capacidad de ser un buen profesional, y no tanto quizás desde herramientas más frescas y más actuales, que hagan comprender lo que es la profesión o el quehacer del psicólogo, dotado de un montón de herramientas que hay, por ejemplo, como las tecnologías, las problemáticas sociales más actuales. Entonces creo que sí, que es ambiciosa, pero es sumamente atractiva, y en manera que sea atractiva y contextualizada, es también más grato para el estudiante. O sea, que hayan entre medio esos ramos que son más apegados a lo que son los tiempos de hoy. Como tú decías, hoy en día es online, y que bueno, y dije, pucha, en verdad si venían pensando estos ramos online, esta malla online, quiere decir que la UDD también se paró para la pandemia mejor parado, o quizás con una visión mucho más de seguro que eso dotó a la UDD mejor parada para pasar la misma pandemia y tener que hacer estos ramos online y el tema del HyFlex, que quizás una universidad que no tenía esta visión, quizás trabajaba de forma previa. No sé, ese es mi comentario, y el resto me quedó súper claro y lo encontré súper interesante la malla nueva. O sea, malla nueva, no malla nueva, malla que está Es implementándose que ahora. no sé qué nombre, cómo nombrarla. Muchas gracias, Pali. Muchas gracias, sí. Es un poco la idea. ¿Alguien Hola, más no que sé si, quiera? Sí, sí, te no sé si me escuchamos. escucho bien, me tuve que cambiar al Súper bien. celular, así que estaba un poco
Bueno, Ale, súper clara. Yo creo que por eso es que no hay preguntas, a uno le queda claro cuál es el desafío. También concuerdo que es desafiante y una de las cosas que me deja pensando es cómo vamos a acompañar a los estudiantes en este proceso, porque tanta toma de decisiones tan tempranamente, creo que es todo un desafío pensando en que la educación previa no los ha traído haciendo este ejercicio. Entonces creo que ahí hay que poner bastante atención a todos aquellos que vamos acompañando los procesos para que realmente esta formación generalista sea una formación que le permita salir sintiendo que ha seguido una ruta formativa y no que sabe de todo un poco y no sabe nada. Ese yo creo que es el gran desafío que tenemos en el proceso. Y en lo personal, a mí me resulta tremendamente desafiante el tema de la internacionalización o el de incorporar, no porque no me parezca atractivo ni necesario, sino porque también creo que las competencias docentes mías no van en la línea del idioma. Entonces, creo que eso también es algo a tener ahí presente porque nos va a desafiar también a nosotros ir aumentando nuestros niveles o ampliando nuestras capacidades, como lo transmito un poco también para tenerlo presente en términos de que son cosas que nos resultan atractivas, pero que a lo mejor no vamos a tener todas las herramientas para abordar. Me encanta, siempre me ha gustado que quizás en las mallas anteriores no se evidenciaba de manera tan clara, pero sí la universidad tiene una vocación por incorporar tecnologías, no solo por verse bien en relación a incorporar tecnología, sino como una herramienta muy vinculada a nuestra labor profesional. O sea, las tecnologías de información y comunicación con un sentido siempre han estado vinculadas. Me parece que son muy pocas las experiencias universitarias que lo tienen incorporado de esa manera. Creo que es un plus y hay que todavía seguir trabajando mucho en aquello, porque aunque parezca muy obvio, no, estamos muy invadidos por tecnología, pero no necesariamente la usamos productivamente o con sentido productivo en términos sociales, educacionales, y eso me parece que es muy bueno, que esté considerado como una línea a ir abordando. Yo creo que no tenemos todo resuelto, pero irlo abordando. Así que eso, muchas gracias. Muy atractivo poder también escuchar. Ya uno tenía pedacitos del proceso, pero es muy bueno escuchar el proceso completo y dónde estamos en este momento. Muchas gracias. Sí, a ver, tomo un poco tu inquietud. Nosotros sabemos que no todos los docentes tienen las competencias en idiomas y en general sabemos que los que hacen investigación sí, la mayoría, porque les toca exponer, defender y tienen que empezar a hacer eso, pero también sabemos que hay docentes que sí tienen mejores competencias, pero que tampoco se atreven. Tenemos, igual que los estudiantes, un amplio. Entonces, por eso estamos pensando bien en cómo apoyarlo. Creemos que puede ser súper desafiante que también mejoren sus competencias, pero si no fuera así, estamos pensando en la figura de un invitado. O sea, queremos también acompañarlos, que esto no sea como una situación así de estrés también, aumentar en ese sentido como una exigencia sin apoyo. Vamos a apoyarlo, queremos, por eso estamos abiertos también a la conversación de cómo, a ver, el escenario es cómo hacer que tanto docentes como estudiantes se interesen más por el idioma, pero no como una obligación, como un castigo, sino nos pasa que hoy en día las investigaciones están en inglés y cuando las traducen ya fueron, o sea, de verdad que nos quedamos un poco atrás cuando estamos dependiendo de que alguien nos traduzca, cuando incluso yo he conversado con gente que me dice como, bueno, pero si yo soy clínica, soy psicóloga clínica, estoy en mi consulta, no necesito inglés y digo, ok, pero los libros interesantes están casi todos en inglés, uno, si el día de mañana te invitan a hacer una consultoría, una relatoría afuera, no vas a poder. ¿Y qué vas a decir? Es que no puedo, o sea, finalmente uno se autolimita, sí. Entonces, por eso también nos parece súper interesante escuchar cuáles son las inquietudes de los docentes e, insisto, apoyarlos.
¿ya? Y si necesitan también mejorar sus competencias de idioma, apoyarlo en eso. Hemos hecho algunos trabajos como jornadas de facultad o cursos de facultad donde hemos invitado a docentes y han sido cursos totalmente en inglés y ha sido muy entretenido porque igual uno lo pasa bien porque se equivoca, entonces también queremos que sea algo atractivo, no queremos en ningún caso que sea algo traumatizante. Y lo de las tecnologías, comparto totalmente eso, que muchas veces nos llama tecnología, pero el hacer por hacer, utilizar esto, esto y esto, pero creemos que es muy importante la reflexión sobre la tecnología, preguntarse cosas como hasta dónde vamos a llegar, qué va a pasar, vamos a seguir en terapia con usted, nosotros, o finalmente nos va a reemplazar un software de última tecnología, como uno lo arme con la cara que uno quiera al terapeuta y sacarle el terapeuta que uno tiene ahora. No sé, es como que es muy importante tener estos espacios reflexivos. La Paula había levantado la mano y después la Cami. Bueno, súper interesante lo que dice la Alejandra, porque en verdad es súper del quehacer docente esos obstáculos. Yo cuando estudié mi pregrado, mi malla era así, era amplia, como que tú tenías que saber diagnóstico en organizacional, en clínico, en educacional, en todo, y hacer práctica. Nosotros partíamos en terreno desde primer año de la carrera, y también tocaba intervenir en todas las áreas, organizacional, súper demandante, pero quizás algo para poder facilitar ese proceso de poder igual hacerlo viable, es que los ramos eran muy flexibles en que, por ejemplo, ya es organizacional, pero el estudiante era el que decía, bueno, dentro de lo organizacional, ¿en qué institución lo voy a hacer? Y era el estudiante el que gestionaba el centro en donde iba a hacer esa prepráctica y se coordinaba con quien tenía que hablar, pedía hora, llamaba, hacía todo. Entonces, dentro de todo eso, era como amplio, tenía que saber de todo, porque así venía por malla, pero el estudiante era como el gestor de, bueno, ¿qué colores le voy a poner yo a eso organizacional, clínico, etcétera? Lo clínico no, eso ya venía como prefigurado, pero me acuerdo que así era como lo hacía mucho más amigable, de que al final cada uno, y decía, si quería yo estar en un cerro en Valparaíso, en una escuela vulnerable, así fatal, yo escogía y me buscaba, porque total yo decía, profesor, yo no voy a hacer en este colegio, porque le gustaba el área de la integración o inclusión, iban y escogían un colegio de inclusión para hacer su ramo en educacional. Entonces creo que en verdad hay hartas oportunidades dentro de esto amplio que se plantea. Y en cuanto al tema del inglés, que yo sé como un testimonio del inglés, porque entré al doctorado sin saber inglés, así que de falta, y todo lo que se lee en inglés, y es verdad, lo más interesante y lo más rico está en inglés. Lo que yo he hecho con mi ayudante, por ejemplo, ahora de este ramo, es que tomé unas publicaciones, puse, por ejemplo, los ramos literatura obligatoria y opcional. La opcional está en inglés, pero hice que mi ayudante se buscara un software que que tradujera el capítulo o lo que fuera. Y este software en cosa de minutos tradujo todo, entonces ya está la versión en inglés y en español para los estudiantes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? A mí me llamó mucho la atención que los estudiantes de la universidad desarrollan varios, o hablan en inglés, o leen en inglés, y son sequísimos, o sea, un recurso increíble. Entonces, como que yo he tratado de jugármelas así, que el mismo, quizás se podría diseñar un perfil de ayudante para los profesores que, ok, yo profesor declaro que necesito quizás un ayudante que tenga competencia en inglés, bueno, busquemos un ayudante con competencia en inglés. O yo como profesor necesito un ayudante con competencias tecnológicas. Bueno, quizás buscar un ayudante con competencias más tecnológicas y los profes que se manejan en todo así súper seco, bueno, y quizás ir delegando esas tareas, porque también uno cuando se siente acompañado se aliviana la carga Sí. y se hace viable igual. Sí. Oye, hay que complementar que, bueno, es que existen software para todo, básicamente, ahora, ¿no? Y el que nos está preocupando un poco ahora, no tiene nada que ver, pero me acordé, es uno que tú pones textos y el software busca sinónimo de las palabras y las reordena. Entonces, todo lo que era, lo que servía para encontrar plagios, no lo detecta, porque cambia todas las palabras, pero en el fondo es la misma idea del libro o de tu compañero. Entonces, bueno, invitarlo a que se cada vez más creativo y utilizar, como dice la Pauli, diferentes competencias. Y esto lo quiero ligar, no, después va a hablar la Cam, pero
tenemos un sueño, digo yo todavía, porque todavía estamos recién como perfilando, pero me encantaría, y estamos poniendo mi energía para que ocurra, el cambio en las evaluaciones, en la forma en que estamos evaluando a propósito de esto. Nosotros tenemos estudiantes que se desarrollan, en general hacemos estas evaluaciones de forma escrita, un trabajo, una intervención que luego documentan, etc. Pero nos gustaría tener un portafolio de evaluaciones. O sea, ¿cómo hacer que el estudiante, por ejemplo, que interviene en una escuela que dice la Paula ya perdían un cerro, lo que hace ahí sea un producto y ese producto quede? ¿Y cómo puede quedar? Tiene que quedar alojado, me imagino yo, que es lo que estamos viendo en un sistema digital, ya sea foto, sea una cosa 3D, pero tiene que quedar digital. Entonces, si todas las asignaturas y todos los docentes trabajamos un poco para digitalizar los productos, pensarlos con otra lógica de competencia, de guardar, si hicieron una intervención, guardar la intervención, si diseñaron material psicoeducativo, tener la muestra del material psicoeducativo, si hicieron una capacitación por una organización, tener ahí, de forma que el estudiante una vez que egrese, es más, pero ahí ya una locura, pero se los voy a comentar, que ese el examen de grado fuera una defensa de todos estos productos con una comisión de docentes y que el estudiante pudiera decir que ha hecho, como lo ha hecho, las decisiones que ha ido tomando, como un poco también lo que decía Alejandra, cómo irlo acompañando en esto, porque eso sería realmente o sea, acompañarlo desde siempre. eh, por ejemplo, que el examen de grado fuera distinto, porque ¿qué nos pasa con el examen o qué me pasa a mí? Siento que está perfecto, pero no es muy inclusivo. Y la idea de la carrera es volvernos cada vez más inclusivos. Ahora el filtro está puesto al comienzo. Claro, un estudiante con discapacidades no entra. Con discapacidades visuales no ingresa a psicología acá porque no tenemos los libros en braille, porque no tenemos nada, no tenemos audiolibro. Entonces, en la medida si queremos ser inclusivos, tenemos que empezar a cambiar todas las evaluaciones, tenemos que cambiar todo. Pero además el sueño de que el estudiante que se titule y vaya y le digan, no, es que usted no tiene los 3 años de experiencia que necesitamos, bueno, pueda mostrar este portafolio virtual y decir, he hecho todo esto durante mi carrera, hice esto, y diseñé esto, trabajé con diseño, hicimos una aplicación, hicimos un juego para estimulación de niños, o sea, todos los que van haciendo que quede y que sea una evidencia, que sea demostrable, que sea... Entonces, yo siento que eso también dotaría al estudiante de un sentido de apropiación de sus 5 años de carrera, que lo que queremos cambiar es esta sensación de que tengo que pasar, no importa por qué pasé, filo, ya pasé, me olvido, que es un poco esta lógica que están todos los cursos y necesito un 4 y chao, sino de hacerse cargo de este proyecto y de ir juntando como cositas para poder mostrar. Y yo me imagino esa emoción, no sé, me lo imagino así capaz que nada que ver, pero la emoción de esa primera entrevista de trabajo y decir, entro a este link y muestro todo lo que hice, participé en esta investigación, participé en el semillero, algo así. Entonces, eh, para que eso no exista en psicología, en ninguna parte me he dedicado a buscarlo, no hay nada, entonces por eso es un poco más lento. Pero lo queremos lograr, estamos trabajando para eso, probablemente a largo plazo, y sí, probablemente va a ser así. Pero también contarles por qué, porque cuando empieza a tomar un poco de forma, les vamos a pedir ayuda y los que quieran también participar, feliz, creo que mientras más cabezas puedan diseñar esto, los que tengan alguna expertise, no sé, estoy pensando en Juan Francisco que ha trabajado con diseño, con publicidad, que tiene en innovación. Yo creo que vamos a requerir mucha ayuda de nuestros propios docentes, que sería el escenario ideal, como desde aquí mismo de la comunidad podemos generar diferencia y podemos generar, o sea, diferencia a tal punto de algo que en psicología no existe, poder generarlo también, pero que impacte positivamente en el psicólogo que queremos formar. Entonces se los cuento, les digo, es un sueño hasta ahora, pero los sueños hay que concretarlo y para concretarlo hay que empezar a hacer cosas. Entonces lo primero que estamos haciendo es revisar y no encontré nada similar en ninguna parte. Entonces ahora hay que empezar a bajarlo, a ver cómo lo podemos ir haciendo año tras año y lo primero que requerimos entonces es revisar el tipo de evaluación que estamos haciendo. Eso. Entonces la malla nueva trae muchas cosas nuevas que son varios proyectos que no se los voy a nombrar todos porque es como que se podrían desmayar, pero para que sepan que estamos viendo diferentes aristas como pensando en la educación del futuro, las habilidades que requiere realmente alguien que se titule en 5 años, no las imaginamos. Camila, perdona, tú querías decir algo. No, tranquila, no pasa nada. No, yo te quería comentar como dos cosas. En la primera parte, que es como que te parece a ti la malla nueva, yo creo que al ser yo de la generación que recién salió, es decir, que en enero tuvimos nuestra defensa de tesis,
siento que efectivamente es mucho más como integral, y al menos yo conversaba con mis compañeros de justamente de generación y decía, me hubiera encantado tener un ramo que me enseñara de APA, me hubiera encantado tener un ramo donde efectivamente yo conversara con un profesional de un área a lo mejor no muy conocida en Chile, como fue en coloquios el de forense, y saber que existen estas otras áreas que no son las clásicas, pero que te dan una idea mucho más global de cómo puede ser tu desempeño profesional a futuro, y de que existen otras aristas más allá de laboral, educacional, social y clínica, que son como las clásicas. Entonces, por una parte, yo al menos que fui ayudante de Andrea en coloquios, y ahora que también voy a ser ayudante de Andrea en el de Diseña tu futuro, estoy pero muy entusiasmada porque realmente han sido tanto la preparación con los otros profesores, la revisión de cómo hacer el programa y todo, muy entretenido. Siento que de verdad a los estudiantes sí se les está acompañando con estos como ramos, de ver sus como virtudes, ver aquellos pensamientos que pueden estar dificultando que alcance sus metas, que alcance todo su potencial, el que tenga esta interacción con un otro, siento que es súper entretenida, así que yo creo que sí, yo creo que si todos mis compañeros volviéramos a pensar en quinto año, ¿volverías a entrar a la UDB ahora con esta malla? Yo creo que sí, porque es mucho más entretenida, siento que está mucho más unida, tal cual, sobre todo lo de la investigación, nosotros teníamos como muy aislado lo que era investigación, entonces llegábamos efectivamente, imaginándome de nuevo 6 meses atrás, con este caos de cómo voy a hacer mi seminario, o sea, cómo lo voy a hacer solita si durante toda la carrera siempre era, hagan trabajo en grupo, júntense en grupos de 5, de 6, o sea, no eran pequeños grupos, sino que eran grupos bien amplios, donde igual uno intentaba delegar cosas y uno también se aseguraba aquello que era más fácil para uno o se sentía más cómodo. En cambio aquí es salir totalmente de tu zona de confort y tener que estar allí en todo. Entonces encuentro súper increíble eso. Y la otra cosa que te habías comentado en base a lo del inglés, por ejemplo, algo que a mí siempre me motivó fue el intercambio. Yo me logré ir de intercambio en tercer año de carrera y siento que eso también te ayuda. A lo mejor si es que pueden proponer instancias también de esto como lo extra como disciplinar, que también sea como contactos directos con personas que hablen en inglés. Yo siento que eso te ayuda mucho, el conversar de temas de interés, el saber que hay una otra persona que a lo mejor está en el mismo año académico que tú, pero en otro lugar del mundo, es súper entretenido. Y también las charlas, poder acceder a espacios más bien de tu interés, externos a la carrera, pero que de una u otra forma la facultad te apañe, por así decirlo. Yo participé de hartos congresos que igual ustedes como facultad me apañaban en que quedara presente, en que no tuviera problemas con las notas, y de una u otra forma eso también hace visible a la UDB en otros ámbitos, fuera de la facultad y fuera también de como la sede. También ayuda harto a que también después uno se vaya distinguiendo y cuando tengas tu, al menos yo como soy más al área clínica, no he tenido estas como entrevistas laborales de trabajo, pero me acuerdo cuando sí estuve en los ramos del profe Juan Francisco, cuando tuvimos la prepráctica y todo, igual ahí tuvimos unas pequeñas entrevistas de trabajo, y sí, efectivamente te destacan eso de una vida universitaria más allá de solamente tus ramos, de qué has hecho además de ser estudiante, y eso también te da un plus. O sea, el ir de intercambio, el participar en congresos, en otros espacios, también habla de que tú estás interesado en el mundo globalizado y no solo en pasar tus ramos. Y que eso al menos lo que yo puedo opinar como una alumni más reciente, como en pañales, se podría decir. Eso podría ser como mi apreciación. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias. Sí, muy interesante todo lo que señala. Efectivamente, esa es la idea, que el estudiante disfrute, aproveche todo lo que le estamos ofreciendo y que no sea solo pasar los cursos o solo esa pregunta que todos odiamos, que es, ¿tiene nota o no tiene nota? Y si no tiene nota, parece que no importa. Entonces, bueno, estamos concentrados en eso. Creo que ya no había más preguntas. No sé, había algo en el chat, pero... la Javi en el chat dice que le hace sentido que el curso de ética sea transversal y que se deba abarcar a diferentes cursos, para que no quede desarticulado y sea más fácil para los estudiantes ir pensando en aspectos éticos. Muy bien, sí. Esa es la idea, justamente que no quede desarticulado y también porque ocurren cosas siempre y es bueno llevarlo al aula, conversarla y ver las opiniones. Sin duda hace que los docentes también nos involucremos no solo en la asignatura que estamos impartiendo, sino también como personas que somos, con nuestras opiniones, con nuestra forma de entender. Entonces,
Es un gran desafío el desarticularla y articularla nuevamente, pero estamos trabajando en aquello. Así es que sí, si no hay más dudas y en honor al tiempo, les quiero agradecer muchísimo primero el interés por conocer más de este proyecto. Como les digo, esta es la antesala del trabajo que va a venir, esto para que la conozcan de forma global, luego se van a ir haciendo invitaciones ya por área, una vez que tengamos ya los programas más acabados, para que también lo puedan ver, conversar, validar, dar sus sugerencias, opiniones, por la parte de los programas. Luego, por otro lado, tenemos todo lo que es evaluación, integración e inclusión, que también les vamos a ir mostrando y pidiendo ayuda y colaboración. Nosotros creemos firmemente en el aprendizaje colaborativo, y es por eso que tenemos esta instancia, y todas las que necesiten, si sienten que necesitan más información de algún tema, por favor, no duden en contactar a Cristóbal, a Catalina o a mí directamente para poder tener estas conversaciones. Que esto finalmente es lo que forma la academia, ¿no? El poder conversar, ver, dialogar y tener estos puntos de vista, etcétera. Así que muy agradecida de que hayan querido acompañarnos, y si después se le ocurren dudas o tienen algún comentario, lo mismo, nos pueden escribir y nosotros muy felices de poder apoyarlo. Que tengan un excelente segundo semestre, que estamos a puertas, comenzamos el lunes, así que mucha suerte, que les vaya muy muy bien y espero poder verlos pronto.